para mí, digamos, el feminismo todavía es una pregunta, ¿no? A pesar de que me considero feminista, también estoy muy como posicionada de que yo nací acá en La Guardia, en la ciudad. También el feminismo tiene una razón colonial detrás y eso también hay que reconocerlo. O sea, la ideología de género también se ha basado en una razón que sigue siendo imperial y sigue siendo muchas veces colonizadora. Entonces, estas, por ejemplo, pequeñas ONG que viajan desde Europa a decirle a las mujeres indígenas qué es lo que tienen o no tienen que hacer, o cuáles son sus diferencias por sobre los hombres, o cómo ellas tienen que ser feministas por ser solamente mujeres, encuentro que es sumamente invasivo. Es uno de los nombres que ha sonado con más fuerza en la nueva literatura mapuche. Me junté con Daniela Catrileo acá en el Café Wanderla como siempre y conversamos de su mirada del feminismo, la lucha del pueblo mapuche y su mirada como docente, entre otros muchos temas. Hoy, y como siempre, acompáñenos en este nuevo episodio de Mi Realidad, acá, en el Desconcierto. Muchas gracias, Daniela, por aceptar la invitación al Desconcierto, al espacio Mi Realidad. Muy contento de tenerte, por cierto. Quería partir conversando un poco lo que es tu trabajo literario. Tú te has constituido como una poeta mapuche en un espacio también que tiene que ver... Hay un auge también acá en la literatura, no quiero decir femenina, pero sí han surgido muchas escritoras también, en la narrativa sobre todo. ¿Cómo ves estos espacios también considerándote desde tu posición y desde tu alteridad? Sí, creo que hay una proliferación como de las voces femeninas quizás en el último tiempo y se debe también a ciertos espacios ganados a través de varias luchas en general. Pero por ejemplo, en el mundo mapuche, más que así como hacer una diferencia entre lo que es las mujeres y los hombres en la escritura, yo creo que es una ganada ya que existan espacios de literatura indígena, ¿no? Entonces, esto que se empiezan a abrir a finales de los 80 y principios de los 90 de una forma más escrita, si se pudiese decir, son ganadas que permiten como poder tener otro paradigma, otra visión acerca de los territorios y las realidades que atraviesa la literatura. Entonces, eso permite que, por ejemplo, voces como nosotras, que quizás son más marginales, más periféricas, hayan podido también tener la justicia de tomar esa voz y de aplicarlo a la memoria, ¿no? A una memoria colectiva, una memoria de pueblos que son insurgentes de todas maneras, pero se mantienen bajo la condición subalterna. Entonces creo que eso es importante, no solo en el ámbito de las mujeres, sino que en un ámbito que también es racial. Claro, yo en tu literatura veo mucho rescate de esta memoria propiamente que tú contáis, que es, como te he dicho en otras ocasiones, que es como desde la cotidianeidad de los actos que uno hacemos hasta también ver las historias que tú, me imagino, cuando chica tratabas de leer y no pillabas, y que no sé, pues tú no veías la historia de tus vecinos contadas, o las historias de tu abuelo. Entonces también tu literatura, me imagino que también apunta a eso, a contar las historias que no están siendo contadas y también desde la perspectiva que tú te posicionáis en tanto todos los lugares donde te posicionáis. Claro, o sea, como en ese sentido es bien interseccional porque uno piensa así como lo que tú decís, cuando uno era chico o chica, además de que no había una gran biblioteca ni un capital cultural como para entrar ahí como en esa temática. Tú leías en el colegio, ¿no? Sobre todo. O sea, claro, no había una biblioteca como en mi casa, ni nada, así fuera de los suplementos que todos tenemos y que tuvimos cuando chicos, así como lo Icarito, claro. O cuando apareció la Encarta, que era como en la gran revolución, Carta así 98. Como, sí, para ver como lo que pasaba así como en otros lados. Y claro, la literatura mapuche también era súper escasa y además muchas veces muy antropologizada, pues, ¿cachai? Que era como desde una mirada externa de lo mapuche, no dentro de lo mapuche. Claro. O sea, como otros escribían como nos veían, entonces también tiene esta imagen súper fetichizada de lo que debe ser un indígena. Claro. ¿Cachai? Entonces, claro, lo que yo creo que una de esas justicias justamente, que también lo puedo traducir en venganza y muchas otras cosas, es tomar esa posición de voz, poder no ser una representatividad del pueblo, sino que justamente contar quizás historias que nos atraviesan a todos y son transversales, pues por mucho que uno esté contando una historia personal, hay algo que se repite. Por ejemplo, en el caso mapuche, Iguarriache tiene que ver con la diáspora, tiene que ver con la violencia colonizadora, tiene que ver también con esa migración forzosa y el empobrecimiento de los territorios. Entonces esas cosas se van aunando a una memoria que es familiar, a pesar de que uno haya nacido en una población, pues esas cosas son reiterativas y están ahí. Y al final es como un diálogo que tienen todos los vecinos y vecinas de donde nacemos. Claro, mucho retrato de la periferia que hay hoy día de repente es medio romantizado o de repente hasta caricaturizado. Sí. ¿Cómo es ese juego también? Tú que vienes de ahí también,
como de no romantizar la situación de miseria, de pobreza. ¿Cómo se hace ese ejercicio literario pero también político? Sí, es sumamente complejo esa cuestión porque existen esos dos planos. Por una parte está la romantización, que va del lado como del fetiche de lo que debería ser una población o un lugar marginal, periférico, etc. Y está de la otra parte la estigmatización, que viene a ser pura pornomiseria en el fondo. Tiene que ver con retratar, por ejemplo, mediáticamente las imágenes como si fueran algo que está dispuesto a ser siempre marginal, no salir de ahí. Entonces, como hacer esos cruces, más que nada tiene que ver con la honestidad, yo creo. Tiene que ver con un trabajo donde uno no sea como lo que te decía hace un rato, la representación o trate de hegemonizar esos espacios, sino que darle como un lugar heterogéneo. Porque al no romantizar uno dice, está bien, uno creció en un margen, en una periferia, pero no siempre se quiso quedar ahí. O sea, no es bonito, no es hermoso, no es como acogedor vivir en un lugar atravesado por la violencia. Hay que entender también cómo se mueve la historia detrás de eso, y hay una historia sociopolítica de violencia, de cómo se crearon esas poblaciones, por qué están gentrificadas, por qué están hacinadas, por qué la mayoría de las drogas se mueven en esos contextos, por ejemplo. Y no es azaroso, ahí uno entiende una historia, uno entiende que hay atrás una relación de que eso se quiso hacer de esa forma, que fue el movimiento neoliberal más que nada, como sistema económico que hizo que estas poblaciones quedaran hacia la periferia y las personas sufrieran toda esta estigmatización durante todos los años, y que tiene que ver con eso, con la imagen, con no escuchar su verdadera voz y no entender esos espacios. Muchos de esos espacios no tienen memoria detrás. O sea, las poblaciones construidas en el Serviu durante los 90, si uno se pone a mirar así como ya más profundamente, las juntas de vecinos dejaron de existir a principios de los años 2000, pero eso no se sigue moviendo ahora. Esas sedes ya son inexistentes, no hay un lenguaje, a pesar de que existe un hacinamiento, no hay comunidad. Y esa comunidad se ha traducido justamente como en el fondo un pueblo que está sumamente individualizado, pero porque hay un sistema económico detrás como talándole todo el rato. Y que también se relaciona, y volviendo al tema de interseccionalidad, con el tema ahora de la migración haitiana, que también tienden a ser empujados hacia sectores como Quilicura, San Bernardo también hay mucho. Tú eres oriunda de San Bernardo, ¿no? Entonces me imagino que conoces bien el tema. Sí. ¿Cómo se cruza también, cómo ves tú el hecho, claro, que tiendan a este concepto blanco tiende a tirar todo lo que es distinto hacia el margen? No sé cómo lo ves tú. Yo creo que hay una ideología del mestizaje que es sumamente dañina en ese sentido, porque nos hace pensar, sobre todo en un país como Chile, en la asimilación hacia lo blanco, como si fuésemos algo que tiene más contexto con lo eurocentrado que en realidad con lo latinoamericano. Entonces no nos hace conectarnos con los otros pueblos oprimidos del mismo territorio. Y en ese sentido, como que justamente son estos cuerpos afro, estos cuerpos provenientes como de subalternidades, los marginan hacia las periferias, que fue lo mismo que hicieron con las poblaciones mapuches, ¿no? Claro. O sea, la mayoría de mi población donde yo crecí está constituida por gente de la diáspora, que venía justamente siendo aplacada, ¿cierto?, después de los campamentos que se destruyeron, tirándola hacia los bordes. Entonces, por ejemplo, pasa mucho con la población haitiana. Donde viven mis papás ahora está lleno de población haitiana, y tiene que ver con eso, como con empujar estos cuerpos invisibilizados, ¿cierto?, hacia los márgenes donde no se puedan ver, donde no ensucian, donde no molesten la higienización como capitalina, ¿no? Y bueno, y son esas historias también las que hay que ir escuchando. A mí me interesa mucho, y siempre lo hablo con mi amigo, cómo va a ir cambiando la literatura cuando empiecen a entrar estos cuerpos también. Porque ya si ahora los mapuches escribimos de cierta forma y tenemos este privilegio también de poder hacerlo ahora porque lo hemos ganado, ¿en qué manera también se van a ir transformando la literatura con estos otros cuerpos y con su voz? Cuando empecemos a ver a más poetas, escritores y escritoras haitianas, por ejemplo. Claro. Volviendo al tema de los latinoamericanos, hace poco fuiste a México, ¿no? Venís llegando y me contabas un poco antes, fuera de cámara, que las ciudades mexicanas se parecen mucho, no sé, la zona de Calicanto, La Vega, o el Persa, que también son zonas interculturales, si lo consideras de Santiago. ¿Cómo se ve la relación de Chile, en tanto Estado-Nación, con México? Sí, bueno, hay varias cosas que tienen que ver también con las políticas distintas que han cruzado los países. O sea, hay una politización diferente, una historia de la sociedad que va marcando los cuerpos también y esos mismos territorios. Entonces, por ejemplo, se nota la diferencia en lo higienizado que es la capital, ¿no? Que es Santiago, que ni siquiera es Chile. Claro. Entonces, hay espacios que son sumamente como
también occidentales, que son espacios donde ciertos cuerpos no pueden entrar. Y sin embargo, están estos otros, la ciudad mexicana, ¿cierto? Que uno se imagina con muchos colores, con muchas ferias, mucho grito y todo. Está ahí ocurriendo algo que tiene que ver con su historia y que tiene que ver con que hay una gran población indígena también y que sigue considerándose indígena en esos lugares, pero también es un tránsito, es un entre donde hay hartos cuerpos que siguen circulando porque hay un capital cultural importante y que permite que muchos se vayan a estudiar a ese lugar, ¿cierto? Que también se sigan haciendo investigaciones importantes porque hay dinero también para hacer eso y que se siga solventando una cultura en base también a su propia historia, que es lo que acá falta. O sea, yo creo que hay una diferencia de identidades culturales y eso es interesante. Como que lo veo esa diferencia, o sea, y solo eso en Ciudad de México, también estuve como en Chiapas, donde la diferencia tiene que ver con que hay mayorías de comunidades indígenas, sobre todo mayas, y también otros sistemas tanto económicos como de solventar ciertas políticas comunitarias, que son muy diferentes. O sea, en el lugar donde estuve creo que es casi una utopía pensarlo acá. Comunidades de mujeres, cooperativas, escuelas que no son institucionales o que tienen convenios de repente con otras universidades, donde se refuerza su historia, su lengua y sobre todo eso, la recuperación de la lengua. En México hay más de 60 lenguas indígenas. Tú eres mujer, eres mapuche, eres profesora, todavía eres estudiante, según me contaba, tienes todavía la matrícula. Y también eres periférica en la ciudad, hay mucha interseccionalidad en general en tu persona. También hay una historia también, que tengo entendido que tu familia se vino a Santiago por tu papá y todavía me imagino que tienes vínculos con allá en el sur. Uh-huh. ¿Cómo ves, además eres feminista por cierto, se había olvidado también ese punto, cómo ves todo este cruce de alteridades que tienes y cómo lo quieres seguir manifestando tanto en tu obra como en tu discurso político? Porque tengo entendido, además también, que eres vegana. Sí. Y el veganismo también cruza también una forma de pensarlo también desde, no sé, desde la ciudad o desde la sociedad más moderna. Uh-huh. ¿Cómo haces tú todo este cruce de muchas cosas que ya mencionamos? O sea, creo que bueno, todos somos muy heterogéneos, igual tenemos muchos cruces, lo que pasa es que de repente cuando hay cosas que se intensifican en la historia. Y creo que lo intento hacer literatura también. O sea, creo que mi herramienta y mi arma al menos es la escritura y la elegí en ese sentido de manera múltiple. No solo a través de la poesía, sino que también darle con un poco de narrativa, de filosofía, de reflexión. Como que en el fondo es como el lugar que elegí para que estos cruces puedan seguir su vertiente. No es fácil así como cruzar ciertas cosas que hablamos ahí, por ejemplo, con el veganismo, con ser mapuche o con ser feminista también hay conflictos, ¿no? Claro. Porque no todas las mujeres mapuches quieren ser feministas o de plano lo rechazan porque viene un poco desde lo blanco, también claro. Medio paternalista o maternalista, no sé cómo decirlo. Viene desde un otro casi como imponiéndose un poco que esta forma y su cosmovisión es distinta, ¿no? Sí, y eso lo entiendo totalmente, por eso para mí, digamos, el feminismo todavía es una pregunta, ¿no? A pesar de que me considero feminista, también estoy muy como posicionada de que yo nací acá en La Guardia, en la ciudad. Tuve un proceso que me permitió también ir a la universidad, tener ciertos privilegios que otras mujeres mapuches no pueden tener. Entonces, desde esa posición me considero feminista. Pero obviamente entiendo que el feminismo sea algo que sea también como negado o sesgado desde otras posiciones, porque también el feminismo tiene una razón colonial detrás y eso también hay que reconocerlo. O sea, la ideología de género también se ha basado en una razón que sigue siendo imperial y sigue siendo muchas veces colonizadora. Entonces, estas, por ejemplo, pequeñas ONG que viajan desde Europa a decirle a las mujeres indígenas qué es lo que tienen o no tienen que hacer, o cuáles son sus diferencias por sobre los hombres, o cómo ellas tienen que ser feministas por ser solamente mujeres, encuentro que es sumamente invasivo. Y desde esa forma, el feminismo que a mí me interesa dentro de todos los feminismos es un feminismo que pueda plantearse este tipo de preguntas, ¿no? Que pueda ser interseccional pero a la vez decolonial, hacer como su también de construcción a partir de su historia y de su memoria. Entonces también pensar en qué feminismo podrían servir para ciertos lugares desde la realidad de esos territorios, eso es lo que me interesa. En el caso del veganismo me imagino que es parecido, ¿no? También sí. Uno no puede
o no sé cómo lo ves tú, el imponer un poco el veganismo, de repente pienso a comunidades. Sí, yo creo que ahí falta una visión empática de ciertos movimientos por entender y comprender al otro. Siento que, por ejemplo, claro, soy vegana, pero es mi condición de acá, de haber nacido y comprender que en el fondo para mí ser vegana es una decisión que tiene que ver con el cruce que tengo en estar en contra del capitalismo, ¿no? Y justamente de ahí nace mi condición de querer ser vegana y también de un feminismo más interseccional que pueda comprender otro tipo de opresiones. Desde ahí me planteo. Pero no, claro, yo tampoco voy a ir a imponer esta visión sobre otros, porque también hay otras formas de alimentación, hay otro mundo detrás de eso. Al menos acá en la ciudad eso no se nota, porque uno prácticamente está como también invisibilizando las formas de opresión al solo comprar algo y sin saber la historia de lo que estás comprando hacia atrás. Sin embargo, cuando en las comunidades tú convives con tus animales o convives con otras formas de alimentación, con tu soberanía alimenticia de lo que significa plantar algo, verlo crecer y comerlo, es muy distinto a ir al supermercado y comprar un paquete de cualquier cosa, ¿no? Claro, sí. Entonces como que para mí esa historia tiene que ver con eso, con ser un poco más empáticas con esas visiones, pero desde al menos mi planteamiento vegano es así. Soy vegana, pero porque también me considero anticapitalista y eso tiene que ver con mi forma de lucha y cómo yo no estoy de acuerdo con ciertas formas de mercantilización, ¿no? Y sobre todo con esa mercantilización del sufrimiento animal, por ejemplo. Claro, perfecto. Otro de los puntos también que están en este cruce que todos tenemos, como tú bien dijiste, es también tu oficio, tu profesión, que es profesora de filosofía también. Uh-huh. ¿Cómo este cruce también que se da con tu trabajo, y te lo pregunto ya en lo más humano, o en lo cotidiano, de ser escritora, y por otro lado también ser profesora? Como cuándo le dedico tiempo a ser profesora, cuánto le dedico tiempo a, bueno, también a defender las causas que tú creí y defiendes muy bien, y el oficio propiamente tal de la escritura con el de la docencia que hace en un colegio, ¿no? Filosofía en tercero medio, me contabas. Sí, bueno, filosofía de los colegios públicos, claro, en tercero y cuarto medio. A ver, es complejo para muchas personas, yo creo, tener tiempo en la sociedad en que vivimos, sobre todo en la capital, así como la vorágine, ¿no? del trabajo, del consumo, del rendir. Esa forma como que de opresión que vivimos bajo nuestro sistema neoliberal nos da en realidad muy poquito tiempo para poder hacer esto, para poder conversar, para poder compartir, para poder dialogar. Entonces se hace más complejo cuando uno tiene múltiples también como profesiones o múltiples oficios o múltiples incluso como iniciativas o incentivos de hacer cosas. Para mí la escritura está relacionada obviamente a la docencia en el sentido en que al menos elegí algo en que se podía emparentar y podía yo seguir creciendo como con la lectura, ¿no? Claro. Y también motivando a otros a que se pueda recoger el arma de la escritura como una posibilidad, como una potencia de transformación, de ser también. Entonces es difícil porque te quedan pocos tiempos, pero yo creo que justamente nunca ha sido fácil. Y nosotros ahora somos... O sea, no sé, mi generación de ahora, en el sentido de pensar en mis padres o en mi abuelo, soy la más privilegiada de todas esas otras generaciones que nunca tuvieron la posibilidad ni siquiera de escribir o de estar pensando en trabajar en algo que a ellos les gustara, ¿no? Sino que se vieron forzados también a trabajar y por algo que más encima era un sueldo miserable, y todavía lo sigue siendo. ¿Y a ti te gusta hacer clases y docencia? O sea, sí, me gusta, pero siento que hay cosas que hay que cambiar también. O sea, me gusta la transformación, me gusta así como el diálogo con los niños y las niñas, con los chicos y todo, pero siento que la escuela también chilena tiene una visión muy conservadora también de cómo construir las clases y de cómo hacerlas, ¿no? O sea, todavía hay una jerarquía y una autoridad entre lo que es el profesor o la imagen docente con lo que son los estudiantes. Creo que una de las formas que hay que transformar ahí es justamente acercar esas dos visiones y horizontalizarlas más, que desde una perspectiva tan jerarquizada. Creo que esa es una cosa. Y lo otro son los currículums súper añejos, ¿no? O sea, planteándonos como todavía una visión muy conservadora, muy familiar, muy progresista de lo que debería ser una sociedad, en vez de pensar cuáles son los potenciales y las transformaciones sociales, ¿no? Y políticas. Entonces entender a los estudiantes como sujetos políticos ha sido muy difícil, o sea, ha sido una lucha que todavía se lleva a cabo. Creo que eso es complejo.
Y bueno, en esos términos como del activismo también, o sea, pienso que la gran revolución que deberíamos como entender y tener es justamente pensar nuestros cuerpos como cuerpos visibilizados, ¿no? Como mostrarnos, como hacernos, como juntarnos, conversar, estar ahí. Porque lo que decíamos, que es lo que siempre quieren estos poderes dominantes, desplazar estos cuerpos justamente hacia los márgenes donde no se vean, donde no se muestren. Entonces nosotros tenemos que mostrarnos, en el fondo la guerra de las imágenes, la contraparte tiene que ser esa recuperación de la imagen. ¿Y cómo recuperamos nuestra imagen? Es mostrándonos. O sea, estos son nuestros errores, estas son nuestras fallas, estos son nuestros cuerpos, estas son nuestras razas. Estos somos finalmente. Sí. Hay en el último tiempo, han surgido mujeres mapuche, igual puede ser desde Natividad Yanquileo hasta la Machi Francisca Linconao, y recientemente ahora fue electa una diputada huilliche, que es Emilia Nullado. ¿Cómo ves tú estas mujeres que han aparecido en la palestra últimamente y cómo crees que también se cruza con la lucha del pueblo mapuche? Hace muy poco estuvo el caso de Luxique en Macay, la Operación Huracán, el caso Iglesias también. ¿Cómo ves esta oportunidad también de que la voz de las mujeres también puedan afrontar esta lucha y causa que ya lleva cientos de años en la historia de Chile? Mira, a mí me parece interesante este proceso, siento que es un tiempo donde efectivamente se están haciendo más visibles otras voces más marginadas, pero sin embargo también quiero dejar como claro el entendimiento, ¿no?, en el pueblo mapuche de que no hay tanto esta diferencia porque se entiende la complementariedad de la lucha, ¿no? En el fondo es una lucha que es tan grande y tan fuerte que se necesita la unión de las hermanas y de los hermanos. Sin embargo, las voces femeninas que han aparecido me parecen como importantes e interesantes, aunque yo creo que siempre han estado, solamente que han sido un poco más opacadas. Ahora ¿no? han surgido más. Sí, o sea, hay sobre todo ahora, la Machi, por ejemplo. Sí, hay una visibilización más grande de estas voces, pero hay que pensar que nuestra historia también tiene a muchas machis que sí han sido siempre como líderes espirituales, pero también líderes políticas importantes. Con respecto a eso, o sea, me parece fundamental, por ejemplo, lo que hizo la Huerquén, la Lamien Ingrid Conejeros, con la defensa también, por ejemplo, de la Machi Francisca Linconao, todo el desarrollo político que ella tuvo, la voz que fue capaz de tomarse cierto espacio y también ayudarnos a todas a entender esta lucha de una manera más fuerte con nuestra identidad y con lo que representaba también la opresión a nuestro pueblo. Bueno, lo de la diputada huilliche también electa también me parece fundamental para ir pensando en cómo va a ir cambiando también esta forma de hacer política, ¿no? Claro. Esta forma también parlamentaria, conservadora y añeja, y cómo se van cambiando con estas múltiples voces que van a ir entrando y cómo las luchas también como más marginadas van a ir entrando a ese espacio de la política. O sea, para mí siempre es importante que alguien que sea mapuche y sobre todo que quizás sea mujer esté en esos espacios, me parece importante. Sin embargo, creo que yo quizás tengo otras visiones de lo que podría ser una lucha, ¿no? Claro. Pero ya cuando esos espacios se empiecen un poco más como a universalizar en el sentido de que la voz de los otros esté ahí, eso es fundamental, porque ahí van a ir cambiando otros procesos, otras autonomías, ¿no? Pero claro, o sea, yo también creo en otras formas de lucha y que no siempre tienen que ver justamente con esa forma de hacer política, sino que también creo en otras micropolíticas o en otras recuperaciones autónomas. Perfecto. Bueno, te quiero agradecer mucho que hayas venido para acá hasta Ricorte, ¿no? Sí. Qué bueno. Bueno, como siempre, Café Wonderland otorgándome el espacio para poder conversar. Pues yo por mi parte, como siempre, los quiero dejar invitados a que sigan al Desconcierto. Cada día subimos más en los suscritos, así que los invito con mucho ahínco a suscribirse al canal de YouTube y a todas nuestras redes sociales. Un abrazo y hasta el próximo capítulo. Chao.